Amados hermanos, hoy día vamos a ver la parte 6 del tema, la venida de la simiente de la mujer en quien se reunirían todas las cosas del universo. Esta es la parte 6, hermano. Rápidamente, mire, 6 predicaciones ya hemos tenido respecto a este tema. Todo esto está en relación al versículo de Génesis 3:15, cuando nuestro Señor, tan pronto Adán y Eva cayeron en pecado, y tan pronto que en Adán cayó toda la humanidad en pecado, inmediatamente el Señor en su misericordia, antes de darle los castigos particulares del hombre y de la mujer, el Señor les da esta promesa. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A lo largo de estas últimas semanas estamos meditando, hermanos, sobre este versículo. Hemos visto, hermanos, la caída de Adán en su momento, en Génesis 3:6, cuando él comió del fruto prohibido. El Señor lo puso ahí como representante de toda la raza humana. Adán pecó, Adán transgredió el mandamiento de no comer del fruto prohibido, y toda la raza humana caímos en él. Esa es la verdad. La palabra nos enseña, la palabra es verdadera. Sea el hombre mentiroso y Dios verdadero. Y eso nos dice la palabra del Señor. Y estamos viendo el efecto más importante, porque ciertamente esta caída trajo consecuencias en la raza humana y trajo resultados, denominados resultados del primer pecado sobre Adán y Eva. Y hemos visto esto a lo largo de ya muchos meses atrás. Pero el efecto más importante, sumamente más importante, era que todo esto daba paso, toda esta caída, todos estos resultados del pecado daban paso, consecuencias del pecado daban paso a la venida del Señor Jesucristo. Como vamos hoy día, si el Señor nos permite profundizar en este aspecto, hermanos, da paso a esto que es sumamente glorioso, la venida de Cristo, por quien todas las cosas subsisten, hermanos. Esa es la razón de ser del universo. La razón de ser de nosotros es Cristo. La razón de que Dios haya creado todo es Cristo. La razón de que Dios sostenga toda la creación es Cristo. Eso es, hermanos, amigos, por favor. ¿Cómo rechazar a Cristo? Si Él es la razón de todo, Él es la razón por la cual has venido hoy día también a esta reunión. Entonces Dios reveló en su misericordia el pacto de gracia en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está diciendo Satanás, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, la iglesia, entre tu simiente, Satanás, porque tienes una simiente que son tus súbditos, aquellos que perecerán por su impiedad, y la simiente de la iglesia que es Cristo, y nosotros, la iglesia en Cristo. Y todo eso hemos desarrollado a lo largo de estas 5 semanas últimas, hermanos. Vimos que a lo largo del Antiguo Testamento, cómo Dios iba revelando a través de profecías, a través de cuando se presentaba a los padres de la fe, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Dios anunciando su pacto de gracia, diciéndole a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vendría alguien de Abraham, de los lomos de Abraham, un descendiente de Abraham, en quien serían bendecidas, no maldecidas, bendecidas todas las naciones de la tierra, porque ya fueron maldecidas todas las naciones de la tierra ahí en el Edén. Cuando Adán cayó, toda la raza humana fue maldecida, pero en alguien que venía de Abraham, de Isaac, de Jacob, vendría alguien, la simiente de la mujer, en quien serían bendecidas muchas personas. Y eso es la razón de ser de toda esta humanidad. Sí, hermanos. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios trajo a la simiente de la mujer. Y vimos en una predicación que la herida en el calcañar de la simiente de la mujer, la herida en el calcañar de Cristo, la herida en el calcañar, la herida en la humanidad de Cristo, lo vimos en su estado de humillación, su sufrimiento vicario desde su concepción, sus privaciones, el odio, el desprecio, el vituperio, el rechazo, el maltrato, las persecuciones, el aborrecimiento de su persona. Sí, eso es parte de su sufrimiento vicario de Cristo, por amor a sus escogidos. Sufrió el abandono, la incredulidad de muchos discípulos. Sufrió el abandono hasta de sus mismos discípulos al ser tentados por Satanás.
Sufrió la tentación a lo largo de toda su vida a través de personas incrédulas, a través también de personas creyentes, de sus discípulos, y a través también del mismísimo Satanás, que fue tentado nuestro Señor por él. Y en su muerte en la cruz del Calvario fue el clímax de su pasión y fue también su herida en su calcañar. Por un pueblo escogido por él desde la eternidad, por amor a los suyos. ¿Cuál es el estado de tu alma, amigo, amiga? Por favor, no sigas rechazándolo, no sigas teniendo tropiezo en Cristo. De verdad, arrepiéntete y corre a Él. No tienes esperanza mayor que Él. No hay otra esperanza. No hay otro camino. No hay otro lugar, otra manera de lograr reconciliación con Dios. Estás enemistado con Dios. Reconócelo, por favor, porque cuando tú ves que no quieres leer la Biblia, no quieres congregar, estás enemistado contra Dios. Por tanto, necesitas de Cristo, te lo ruego. ¿Quién sabe si mañana no estemos aquí? ¿Dónde parará tu alma eterna? Pero vimos que también a través de toda esta herida en el calcañar que sufrió nuestro Señor Jesucristo, a través o por medio de su herida en su calcañar, Él estaba hiriendo en la cabeza a Satanás. ¡Qué precioso, qué precioso! A través de su sufrimiento, Él estaba hiriendo a Satanás en su cabeza, dándole el golpe mortal. A través de su sufrimiento vicario de la simiente de la mujer, que tuvo su clímax en la cruz del Calvario, Él estaba venciendo a Satanás, y por eso en la cruz del Calvario clamó: consumado es, antes de morir en la cruz. Consumado es. Terminó de herir en la cabeza a Satanás. Oh, se cumplieron muchas profecías acerca de Él, acerca de su primera venida. Consumado es. Consumada es la salvación de mi pueblo elegido desde todo el inicio de la raza humana hasta el fin de los tiempos. Consumado es. Y Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice Colosenses 2:15. Sí, hermanos, por su muerte Él logró nuestra salvación, nuestra redención. Entonces vimos que Él venció a Satanás, recibió un reino y tiene todo el poder para salvar a su iglesia. Y Jesús dice, Mateo 28:18, se acercó y les habló diciendo: toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Él recibió un reino. Ahora, como Cristo, Dios y hombre, había consumado en la cruz del Calvario su obra efectivamente, en el cumplimiento del tiempo, Él vino a esta tierra y en el cumplimiento del tiempo Él murió en la cruz y venció a Satanás y efectivizó lo que ya ciertamente iba a hacerlo. Pero ahí en ese tiempo Él murió en la cruz, una realidad. Sí. Y la simiente de la mujer sigue ahora venciendo a Satanás. Eso lo vimos en las prédicas últimas. Él sigue ahora venciendo, porque dice la palabra: siéntate a mi diestra. Eso fue cuando Cristo ascendió a los cielos. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él está venciendo. Y dice Apocalipsis 6:2, Él salió venciendo, y para vencer está venciendo a lo largo de todo este tiempo, hermanos. Él está venciendo a Satanás. ¿Cómo está venciendo? Cuando a través de la predicación del Evangelio da nuevo nacimiento a una persona que está bajo la potestad de las tinieblas. Lo está venciendo Satanás. Lo está venciendo. Qué tremendo, porque el Señor dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No puedo hacer tan extensa esta introducción, hermanos, porque tenemos que llevar a avanzar en cuanto a los temas. ¿Y qué hace Cristo para edificar su iglesia? Bueno, les dije, a través de su iglesia Él está predicando, Él está llevando su mensaje, su evangelio a las personas, y a través de ese evangelio, la locura de la predicación del evangelio, no un falso evangelio de la prosperidad, no un falso evangelio de repetir la oración, un evangelio que debes arrepentirte y creer en el evangelio y correr hacia Cristo y poner a Cristo por sobre todas las cosas y confiar solamente en Él. Negarte a ti mismo, llevar tu cruz cada día. No hay otro evangelio. Él está salvando a las personas y está arrebatando a personas del reino de las tinieblas, y Él hace que sus escogidos sean convertidos por el poder del Espíritu Santo, los hace nacer de nuevo. Y está, hermanos, porque las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por medio de su Santo Espíritu también nos guía a toda verdad. Por medio de su Santo Espíritu nos está quitando toda la basura que tenemos de nuestro entendimiento de la antigua vida pasada.
Y está venciendo a Satanás, que es el engañador. Él nos engañaba, ahora Él nos da su verdad a través de la palabra y está venciendo a Satanás. Él intercede por nosotros también, pues Él es el sacerdote y está venciendo con eso a Satanás. Intercede ante su Padre, mostrando su sacrificio y la herida en el calcañar que Él tuvo. Y por su poder, Él nos guarda, pues Él es el Rey también. En su oficio como profeta y sacerdote y Rey, Él está venciendo a Satanás en todo este tiempo. Sí. Y alguien diga, entonces, ¿por qué no todos son convertidos? Porque Él en su soberanía lo está permitiendo, porque todo eso, incluso todo eso obra para bien de los suyos, pero Él sí efectivamente va a salvar a su pueblo escogido. Si Él hubiera determinado escoger, salvar a todo el mundo, lo haría, pero Él no lo determinó así. Hermanos, para su gloria. No podemos ponernos a la altura del pensamiento de Dios y decir, ¿por qué no así? Hermanos, nosotros veamos nuestro pecado y arrepintámonos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo venció y vencerá finalmente a Satanás. Porque dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, vencerá finalmente al enemigo. Y no solamente ellos, hermanos, sino que también lanzará ahí a todo incrédulo, todo aquel que ha perecido y perecerá sin Cristo, lo lanzará en el mismo lugar donde estará ahí Satanás y los demonios. Qué tremendo, eso nos enseña la palabra. Eso es verdad. Muchos otros versículos más vimos la semana pasada, hermanos, pero también vimos que la simiente de la mujer, Cristo, en su pueblo, en nosotros, sigue hiriendo en la cabeza a Satanás, a la par también que nosotros, su pueblo, somos heridos en nuestro calcañar, en virtud, noten bien, a la unión mística, misteriosa que tenemos con Cristo. Somos heridos, hermanos, y de eso predicamos la última vez, ¿recuerdan? La iglesia verdadera es herida en su calcañar. Hay una enemistad entre Satanás en contra de la iglesia verdadera. De la iglesia verdadera, no de cualquier congregación, porque las congregaciones se levantan y predican cualquier cosa menos el evangelio ni la santidad. Por tanto, no es una congregación verdadera, no es una iglesia verdadera. Por tanto, Satanás está feliz con ellos, porque no se predica el arrepentimiento, no se predica el mensaje de la cruz, no se predica el negarse a sí mismo. Por tanto, Satanás está feliz. ¿Qué enemistad va a haber entre Satanás y una congregación que no predica el evangelio? No, al contrario, está feliz. Pero sí hay una enemistad entre Satanás en contra de la iglesia verdadera. Y también hay una enemistad entre la simiente de Satanás y la iglesia verdadera. Y eso vimos, desarrollamos la semana pasada. Claro, porque si tú vas y te paras y predicas a alguien y le dices, oye, mira, ven para que Dios te haga feliz, ven a la iglesia, no, mira, para que solucione tu familia, etc. Oye, qué feliz, no vas a tener ningún problema, pero si tú le llevas al arrepentimiento, te va a decir, ¿qué tienes contra mí? O sea, tú eres santísimo. ¿Te crees perfecto? ¿Me estás hablando del pecado? ¿Que yo soy pecador? Oh, no quiero escucharte, tío. Quiero escuchar otro lugar donde me dicen cosas bonitas y no me juzgan. Y estoy feliz con eso. Pero no, hay una enemistad entre la simiente de Satanás. Las simientes de Satanás son incrédulos. Y la iglesia verdadera. ¿Recuerdan ustedes? Fuimos a Gálatas 4, ¿recuerdan? El apóstol Pablo hablaba de qué? Hablaba de que Ismael le perseguía a Isaac. ¿Y qué dijo después? Así también ahora. Ismael representaba a la simiente de Satanás e Isaac a la simiente de Cristo. Sí, hermanos, a la iglesia. Así también ahora, dice Pablo. Pero también hay una enemistad de Satanás y su simiente en contra de la iglesia verdadera por causa de Cristo. Pero en definitiva, es la enemistad de Satanás y su simiente en contra de Cristo, la simiente de la mujer. En definitiva, es el odio que tiene Satanás y la simiente de Satanás en contra de el Cristo verdadero de las Escrituras. Cuando Pablo, antes de ser creyente, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Él pudo haber respondido, yo no te persigo a ti, yo persigo a los cristianos. Pero no, estaba persiguiendo a los cristianos, porque Cristo y nosotros, su iglesia, somos uno, estamos unidos. Es algo tremendo y muy profundo. Pero gloria a Dios que la iglesia verdadera en Cristo vence a Satanás y su simiente. ¿Cómo?
amando a nuestros enemigos, cuando quebrantamos el poder y el dominio del pecado en nosotros mismos, cuando vencemos la tentación, cuando decimos al enemigo que la culpa del pecado, si es que caemos, hermanos, ha sido quitado ya por los méritos de Cristo, porque Él nos tienta y luego de caer, ¿qué hace? Nos acusa. Pero gloria al Señor, hermanos, que sabemos que la culpa ha sido quitada por Cristo. Y cuando perdonamos para que Satanás nos gane ventaja. Esto hemos desarrollado ampliamente la semana pasada. Vimos también la herida en el calcañar a la iglesia que está unida a Cristo en Apocalipsis 12, porque ahí dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está, la guerra, la enemistad entre Satanás y su simiente en contra de la verdadera iglesia que guarda sus mandamientos y tenemos el testimonio de Jesucristo. Y también se ve esto en Apocalipsis 12, 7 al 17, la herida en la cabeza de Satanás, porque dice ahí, en Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, finalmente nosotros somos vencedores, pero no por nosotros mismos ni por nuestras fuerzas, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso dice la palabra. Finalmente venceremos en Cristo, por Cristo. Vemos la herida en el calcañar a la iglesia que está unida a Cristo, herida en el calcañar por parte de Satanás y su simiente, pero vemos también la herida en la cabeza a Satanás y su simiente. ¿Dónde? Apocalipsis 11, Apocalipsis 17, 1 Timoteo 2, todo eso vimos la semana pasada, 2 Corintios 4, 4, 1 Timoteo 3, 7. A lo largo de toda esta dispensación, hermanos, existe esta guerra, esta lucha, esta guerra espiritual. Estamos en una lucha, estamos en una guerra santa, estamos en una guerra espiritual. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son las armaduras de Dios. Efesios 6. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y orando en todo tiempo. Esas son nuestras armas, hermanos. Estamos en una lucha abierta. Fuimos también la semana pasada en la lectura de la palabra al libro de Judas. Hermanos, estamos llamados a contender ardentemente por la fe que ha sido una vez dada por Dios a los santos. Y luego dice, ¿no? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que hay hombres que entran encubiertamente, enseñan, introducen mentira, introducen engaño. Y algunas personas le siguen. Y algunas personas pueden ser nuestros parientes que le siguen. Y eso nos causa una herida en el calcañar a nosotros. Y sufrimos por eso. Sí, hermanos. Eso vimos. Pero ciertamente el Señor vencerá. Porque dice lo que profetizaba Enoc. Y lo dice esto Judas. En el versículo 15. Del 14. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, en definitiva, en la segunda venida de Cristo, nuestro Señor terminará de vencer, por decir así, ¿no?, a la simiente de Satanás. Qué tremendo, hermanos. Es algo muy profundo. Siempre vamos a ver la herida en el calcañar y siempre vamos a ver la herida en la cabeza de Satanás y sus siervos para con nosotros. Cuando, por ejemplo, un padre o una madre es atribulado porque el hijo o la hija no quiere buscar a Cristo, no obedece, es desobediente, rebelde, no quiere saber, hay una herida en el calcañar del creyente. Y qué tremendo, hermanos, todo eso lo vemos. Y así, hermanos, eso también lo vemos en otros pasajes de las Escrituras. Pasamos al siguiente subtítulo muy importante. Esta introducción de 15 minutos, hermanos, que he hecho rápido, era importante para que entren en contexto, pero vamos a pasar así al siguiente subtítulo. La promesa de Génesis 3:15 y su desarrollo no fue una reacción de Dios en respuesta a su sorpresa ante la caída de Adán. Es decir, Adán pecó. Y no es que Dios dijo, ay, ¿ahora qué hago? Se perdió la humanidad. Haré algo. ¿Qué puedo hacer? Se puso a pensar para ver qué hacía. Haré que venga Jesucristo. Haré que venga el Cordero. No es así. Dios no obra así. No es que Dios se sorprendió de la caída de Adán. Presten mucha atención, por favor. Él no se sorprendió de la caída de Adán. No es que Dios ante la caída de Adán dijo, ¿qué vamos a hacer?
No es que Él nos ordenó que viniera Cristo, viendo recién el pecado de Adán, ¿no? No es que Dios ordenó establecer el reino de Cristo en paralelo al reino de la creación, con el pacto de obras en donde estaba ahí Adán. No es que Dios se le ocurrió en ese momento cuando vio que Adán cayó, voy a entonces formar el reino de Cristo. No, no es propio, eso es propio de un ser humano. Nosotros, hermanos, podemos de repente tener un proyecto y podemos analizar las circunstancias, hacer un estudio de mercado, prever las inversiones, lo que sea. Pero en el camino estamos corrigiendo las cosas. En el camino algo nos salió mal, o todo nos salió mal. Pero Dios no. Eso tenemos que entender, pues Él es infinitamente sabio. Y Él no lo determinó cuando cayó Adán, que iba a venir la simiente de la mujer, que iba a venir Cristo. No, Él lo determinó en la eternidad todo. Preste mucha atención, por favor. Dice la palabra, porque con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Él es infinitamente sabio e infinitamente poderoso y Él tiene absolutamente todo el poder para que todo lo que Él ordenó en la eternidad pasada, antes de que formara siquiera un átomo, Él lo lleve a su cumplimiento. Es más, en el tiempo que Él lo ha decretado. ¿Dudas de eso? Eso nos enseña la palabra. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Es tremendo y muy profundo esto. ¿Puedes creer que ni siquiera un átomo aquí, mira por favor, ni siquiera un átomo, una molécula de esta agua está ahí porque se escapó de las manos al Señor? No. Imposible pensar que a Dios algo se pase desapercibido o sin que Él lo haya ordenado. Nada, hermanos. Nada en absoluto. No es que a Dios se le ocurrió, Génesis 3:15, allí en el Edén, no es que a Dios se le ocurrió decir, ¿no? Voy a ir a Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No es que eso se le ocurrió a Dios ahí en el jardín del Edén. Esto ya lo había determinado antes de que creara todo. Solamente que ahí lo mencionó. Solamente que ahí reveló su promesa de manera indirecta a Adán, porque le dice estas palabras a Satanás. Sí, hermanos. Con Dios está la sabiduría y el poder. Y como dice Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Tienes concepción de lo que es infinito? A ver, vamos a hacer un número grande, 1.000.000. ¿Hay más grande que eso? O por supuesto. 100.000 millones, ¿hay más grande? O por supuesto. 100.000 de millones, millones de millones de millones. ¿Y más? Trillones, cuatrillones. ¿Hay más? Hay más. ¿Cuánto? Dime el número. No existe. No hay más. Pon todos los ceros que quieras ahí a lo largo alrededor de la tierra. Y si sigue yendo más allá, más cero, más cero, más cero, y es infinito. Y más, así es el entendimiento y la sabiduría de Dios. Por eso nada de lo que sucede en absoluto en tu vida, escapa del control de Dios, de lo que Dios ha ordenado, no solamente el control, de lo que Dios ha ordenado. Y lo precioso es que incluso las maldades que suceden en esta tierra no pasan sin que Dios lo haya ordenado, sin haber pecado en él. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! ¿O ustedes creen que se le escapó de la mano y a Cristo lo llevaron a la cruz porque se le escapó al Señor? No, esa fue la maldad más terrible que cometió el ser humano. Llevar a Cristo y llevarlo a la muerte. Y eso no se le escapó de la mano, fue en el momento, en el día preciso, a la hora precisa en el cual, y las personas que estuvieron ahí, que Dios lo había ordenado así, porque su entendimiento es, ¿qué dice el versículo? Infinito, infinito. Nosotros somos los que ignoramos muchas cosas, en lo que planeamos, nos equivocamos, pero Dios no. A Él nada le sorprende, nada, ni un solo átomo, hermanos. Él tiene el poder, la sabiduría, por todo lo que sucede, lo que sucederá. Y así ha determinado en su infinita sabiduría y su infinito poder, sin haber pecado en Él, porque Él es santísimo y justísimo. Y esto lo lleva a lo siguiente. Dios había destinado a su Hijo, la simiente de la mujer, antes de que fundara el universo.
cuando no existía el tiempo, en la eternidad pasada, allí, en su consejo eterno, determinó crear el universo, al hombre, decretó la caída en su consejo eterno, así como decretó también la redención por medio de la simiente de la mujer, por medio de Cristo, todo en absoluto, pues es su decreto eterno. Él no va decretando en cada momento, aquí, ahora qué pasa, está haciendo eso, haremos lo otro, hacemos aquí está haciendo lo otro, esto haremos, no. Eso es propio del ser humano. Dios no, todo su decreto, o los decretos, como a veces algunos teólogos dicen, todo en la eternidad. Y eso implica muchas cosas. Para que tú estés sentado aquí, Él te dio vida hasta para que sigas sentado aquí. Y para que te diera vida, y para que estés sentado aquí, te ha mantenido durante todos los años que tienes. Te ha dado comer, te ha sanado de enfermedades, ¿verdad? Es más, para que nazcas y vinieras acá, junto a tus padres, y los preservó a tus padres. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder! ¡Qué tremenda sabiduría e inteligencia! Es infinita. Y no solamente a tus padres, a tus abuelos, para que se puedan encontrar y puedas venir tú, porque no ibas a venir de otros padres. Eso es muy profundo. Y la palabra dice, en 1 Pedro 1, 19 y 20, 1 Pedro 1, 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando de Cristo el versículo. Está diciendo de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice el 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Ya ves? Que no fue destinado cuando Adán cayó, sino acá dice, el versículo dice, la Biblia que es verdadera dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que Dios creara siquiera una molécula, una partícula, ya Cristo estaba destinado para, dice, como de un cordero, para morir, para venir y redimir a un pueblo. Y si iba a venir y redimir a un pueblo, entonces era porque también en la eternidad ya había ordenado, ¿qué cosa? La caída del pueblo, la caída de la raza humana. Oh, qué profundo es esto. Porque Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como cordero, porque el versículo 19 dice, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes. Es decir, Él ya estaba desde antes de la fundación del mundo, destinado para venir a redimir a un pueblo. ¿Y por qué tenía que redimir un pueblo? Venir a redimir un pueblo. Porque ya en la mente de Dios, ya ese pueblo iba a caer. ¡Qué tremendo! ¿Me entienden? Una cosa lleva a la otra. Destinada a la caída, predeterminada a la caída, ordenada a la caída por Dios, sin haber pecado en Dios, porque lo que hemos visto era pecado de quién, hermanos, que Adán viera y comiera. ¿De quién era el pecado? De Adán, del hombre. El pecado de Eva, su pecado. Pero ya estaba ordenado por Dios todo. Ordenado también el sacrificio de Cristo, decretada también la caída. No fue una sorpresa para Dios la caída de Adán. Y el apóstol Pablo en Efesios 1:4 dice también, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuevamente lo mismo, para que seamos sin mancha. O sea que, teníamos mancha. Pero Dios, ¿cuándo sabía esto? Antes de la fundación del mundo, cuando ordenó a Cristo. Por tanto, antes de la fundación del mundo, también ya estaba ordenada la caída. Ya se sabía que el hombre iba a caer. Qué tremendo y qué precioso. Dios lo sabía. Dios lo había ordenado así, porque Él también había ordenado la venida de Cristo. Y Apocalipsis 13:8 dice lo mismo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Cuándo? Desde el principio del mundo. Nuevamente, inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificarse. Inmolado, quemado. Los corderos eran quemados. Cristo fue inmolado, fue entregado para sacrificarse. ¿Cuándo lo determinó Dios? Ahí dice, desde el principio del mundo. Amados hermanos, y lo mismo dice Hechos 2, versículo 23, la primera parte. Hechos 2, versículo 23, dice, a este entregado
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, por el determinado consejo, por el determinado decreto de Dios. Un consejo entre las tres personas de la Trinidad, decreto de Dios. ¿Cuándo fue eso? En la eternidad, anticipado conocimiento de Dios. Así que Jesús Nazareno, la simiente de la mujer, fue entregado, se sacrificó por el consejo eterno de Dios, por el decreto eterno de Dios, porque los decretos de Dios o el decreto de Dios es eterno. Entonces, hermanos, lo que fue anunciado por Dios en Génesis 3:15, después de que Adán cayó, ya había sido decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios, desde la eternidad, se propuso poner a Adán en el jardín del Edén. Escuchen bien. Ordenó su segura caída sin haber pecado en Dios, y ordenó la segura venida de Cristo y sus sufrimientos y su victoria. Todo lo que hemos visto acerca de Cristo, lo que vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo ha sido ordenado por Dios, lo que le pasó en la vida al Señor Jesucristo. Es más, Judas mismo fue ordenado por Dios para que hiciera lo que hiciera sin haber pecado en Dios, porque el pecado era de Judas, Judas lo entregó. No podemos nosotros conciliar en nuestras mentes finitas tal vez todo esto, pero Dios, ¿cómo es su entendimiento? Infinito, infinito en poder, infinito en sabiduría. Qué tremendo. Entonces Dios lo determinó, ordenó la segura venida de Cristo y sus sufrimientos y su victoria, sin haber aquí tampoco pecado en Dios, para la salvación de un pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. Y solamente nos queda decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad, qué profundo, qué tan profundo, más profundo, más profundo, más profundo, infinito. ¿Qué cosa? Las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Ves? No puedes sondear. No puedes sondear. No puedes porque es Dios, es ser eterno. Pero todo este desarrollo del pacto de obras y el pacto de gracia con la promesa de Génesis 3:15 en el Edén obedece a un decreto eterno de Dios por un propósito de Dios. Escuchen bien, hermanos, por un propósito de Dios mucho más sublime y soberano. Claro que sí. Envió a Cristo para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Claro que sí, es una verdad. Por amor, claro que sí, es una verdad. Pero hay algo más profundo, hay algo más elevado, hay algo más misterioso, hay algo más tremendo que nos enseña la palabra. Y para ahí vamos a ir a Efesios 1. Efesios 1, desde el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta le envía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, que son santificados y fieles en Cristo, unidos a Cristo, que estaban en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el versículo 3, es como que Pablo ya no hay más espacio, ya quiere explotar en reverencia a Dios y ahora al iniciar su carta dice bendice a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y acá podemos hacer muchas aplicaciones, pero quiero llegar al versículo. Puedo decir aquí, mira, hay una bendición que dice, toda bendición espiritual. Hay muchas bendiciones, amigo, amiga. Puedes tener salud, puedes tener, no sé, prosperidad, puedes tener trabajo, puedes tener, no sé, casa, lo que sea. Puedes ser muy inteligente, pero hay unas bendiciones que son espirituales, por las cuales nos debe llevar a bendecir a Dios de una manera tan excelsa. Y aquí Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material, dice así. No, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, esa bendición espiritual está en Cristo, en virtud a Cristo, en virtud a que Él está unido a ti. Tienes esta gran bendición o grandes bendiciones espirituales, la salvación de tu alma, el estar en la eternidad con Dios, el conocer a Cristo, tu resurrección,
Oh, el conocer su verdad, el poder ser enseñado en su palabra, en su verdad, el poder entender su verdad por el Espíritu Santo. Grandes bendiciones espirituales fluyen de parte de Dios. Por favor, son las que más debes anhelar. Pero dice en el versículo 4, según nos escogió en Él. O sea, Dios nos escogió en Él, Dios nos escogió en Cristo, en unión a Cristo, por la obra de Cristo, por Cristo mismo. ¿Cuándo eligió? Dice ahí, ¿cuándo escogió? Antes de la fundación del mundo. Ve que en su mente de Dios infinitamente sabia, antes de que fundara siquiera un átomo, ya estabas en su mente, creyente. Y no solamente tú, sino todo aquel que va a ser llamado en el cumplimiento del tiempo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero noten esa palabra, nos escogió en Él, en la simiente de la mujer. Notas nuevamente aquí que lo que sucede en Génesis 3:15, esa promesa que hace el Señor de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es algo que Dios expresa, revela, pero que en su mente en la eternidad ya estaba determinado. Así como que el hecho de que acá no sé cuántas personas somos, estamos aquí sentados, creyentes, incrédulos, Dios lo determinó así desde antes de la fundación del mundo. ¿Crees eso? Eso dice, eso nos enseña la palabra. No es que a Dios se le ocurrió traernos en la mañana. No es que ayer se le ocurrió al Señor traer, no. Ahora el tema es, ¿escuchas para recibir? ¿Te arrepientes? ¿Vas a ir a Cristo? ¿O una vez más te endurecerás tu corazón? Qué tremendo, qué terrible sería eso. Pero luego dice el versículo 5, en amor, esa elección fue en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en unión a Jesucristo, somos hijos de Dios, adoptados por Dios, según el puro afecto de su voluntad. O sea, si tú dices, ay, ¿por qué? Mira, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué lo eligió? ¿Y por qué al otro no? La culpa de Dios. Según el puro afecto, Él quiso hacerlo así. Él es Dios. ¿Y por qué se perdió Judas? Por su pecado. ¿Por qué Acab? Por su pecado. ¿Por qué Ismael? Por su maldad, su pecado. ¿Por qué Saúl? Menospreció la primogenitura. Y así. ¿Por qué mi padre, mi abuelito, quien sea, que pereció sin Cristo? Por su pecado. ¿Y por qué eres salvo, hermano? Por la gracia de Dios, porque Dios te había predestinado para ser adoptado hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo. Y ese era el puro afecto de su voluntad de decreto. Y luego dice el versículo 6, no estoy desarrollando a tanta profundidad porque voy a desarrollar a mayor profundidad otro versículo, hermanos. El versículo 6 dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está un propósito. ¿Para qué? Pero no es todavía el propósito máximo. No es el clímax de todas las cosas, no. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Claro, ahora nosotros en Cristo Jesús alabamos su gloriosa gracia. ¿No hacemos eso todos los días? Y también los domingos. ¿No estamos haciendo eso ahora, hermanos? Cuando la alabamos, la cantamos. Sí, alabamos la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nuevamente, en Cristo, en virtud de la unión en Cristo, somos aceptos delante de Dios. Bendito Señor. Y nuevamente dice en el 7, ¿en quién? O sea, en Cristo, nuevamente, en Cristo, por estar unido a Cristo, tenemos redención por su sangre. La diría que calcañar del Señor Jesucristo, de la simiente de la mujer, el perdón de pecados, otra bendición espiritual, según las riquezas de su gracia. Qué gracia tan rica, tan abundante, tan infinita, riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sobreabunda sobre nosotros, hermanos. Cada día que pasa conocemos más de Dios, de nuestro Cristo, sus verdades. Nos maravillamos de su palabra, nos maravillamos de sus mandamientos. Oh, qué preciosos todos tus mandamientos, Señor. Oh, Señor, quiero conocerlos más. Ensancha mi corazón para entenderlos mejor, tus mandamientos. Salmo 119. Oh, Señor, todo el día es en ella mi meditación, Señor. Qué profundo. Oh, Cristo, ¿qué hiciste por mí?
Qué maravilloso y bueno y bondadoso eres, Señor. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y nos vamos al versículo 9, hermanos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Todos tenemos un conocimiento de lo que es misterio. Algo misterioso. ¿Algo misterioso por qué? Que no estaba claramente desarrollado, por eso es un misterio. Y la palabra nos habla de aquí, de que, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Algo que estaba en sombras, algo que estaba de alguna manera velado. En el Antiguo Testamento encontramos el misterio en sombras, figuras, en relatos, en personas, en la ley ceremonial, en las profecías en el Antiguo Testamento. Detrás de todo ese misterio está Cristo y su obra. Y muchos no lo entendieron, muchos no lo reconocieron. Por eso vino el Señor Jesucristo y lo llevaron a la cruz. Sí, y lo rechazaron. El misterio de la elección de sus escogidos en la simiente de la mujer, unidos a la simiente de la mujer. El misterio de la encarnación de la simiente de la mujer. La divinidad de la simiente de la mujer. La expiación, la obra expiatoria a cargo de la simiente de la mujer. La redención de la simiente de la mujer. El sacrificio vicario de la simiente de la mujer. La guerra llevada a cabo entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La victoria de la simiente de la mujer en toda su vida y en la cruz del Calvario en contra de Satanás y su simiente mientras él estaba siendo herido en su calcañar. Algo tan misterioso, algo tan profundo, algo de alguna manera velado en el Antiguo Testamento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice el apóstol, el completo plan de salvación, la elección de un pueblo de todas las naciones, la salvación de sus elegidos entre los judíos y gentiles, todos ellos judíos espirituales, el misterio de su voluntad. Porque hasta ese momento los judíos, ¿qué decían? En su impiedad, nosotros somos el pueblo de Dios, nadie más. Esos samaritanos, ese pueblo incircunciso, nosotros sí somos aquí y allá. Pero el misterio de su voluntad, la elección de sus escogidos, de todas las naciones, en Cristo Jesús. Habían profecías en el Antiguo Testamento, pero no eran completamente, vamos a decir así, claras para todo entendimiento. Según la gracia de Dios, Él las revelaba en menor o mayor grado. Así como lo dijo Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos no entendieron bien eso, ¿verdad? Hay cierto grado de velo en estas cosas, pero dice el apóstol en el versículo 9 de Efesios 1, porque ahí estamos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Por eso el apóstol Pablo dice, no vayan ahí para que no se pierdan, pero en Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Misterio oculto. ¿Cuándo? Desde los siglos y edades. Ahí en la eternidad, en su consejo eterno de Dios. Pero dice, ahora ha sido manifestado a sus santos. Y luego dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, por eso se amonesta a todo hombre, no es que solamente a los judíos, a todo hombre. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Noten cómo se repite 3 veces, todo hombre, todo hombre, todo hombre. Tú estás escuchando el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, escuchando el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la situación de tu alma? Dice el apóstol, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué voluntad? Su voluntad de decreto. Lo que Él había determinado antes de la fundación del mundo. Como dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Comprendes? El hecho de que lo entregaran a Cristo en la cruz, ¿fue todo lo que quiso Dios? Claro que sí. Como dice Hechos 2 también. Entregado por el anticipado consejo de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos.
Dios lo había determinado, Dios lo había decretado. La caída de Adán, todo lo había decretado. Dice el versículo Salmo 115, 3, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que sucede en esta humanidad, Él lo ha decretado, lo ha ordenado así, pero tan maravilloso y tan profunda la sabiduría de Dios que no hay pecado en Él. Si me dicen, oye, pero tal persona ha matado ahí, ¿lo ordenó Dios? Lo ordenó Dios. ¿De quién es el pecado? De la persona que mató. No es el pecado de Dios, porque es el infinitamente santo. Debemos entender estas cosas, por favor. Pero ¿qué nos dice Salmo 115:3? Todo lo que quiso ha hecho. Y lo que pasó en el jardín con Adán, cuando Adán comió del fruto, Dios lo había ordenado así. Todo lo que quiso ha hecho se aplica ahí. También, ¿de quién es el pecado? De Adán, no de Dios. ¿Pero Dios lo había ordenado? Sí. Qué profundo te das cuenta que es Dios. Tremenda sabiduría de Dios. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nuevamente, Él hace según su voluntad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Punto. No hay más. Nadie puede decir, ¿por qué hiciste esto, Dios? ¿Por qué no hiciste de otra manera? No, Él hace según su voluntad y Él es bueno. Lamentate, por favor, de tus pecados. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. O sea que Dios preservó a los padres, abuelos, tatarabuelos y bisabuelos. ¿De quién? ¿De Judas Iscariote, sí o no? Sí. ¿Y lo trajo a la vida de Judas Iscariote? Sí. El hijo de perdición. Fue escogido él para que entregara a Cristo en la cruz de Calvario, para que lo lleven a la cruz. Sí. ¿El pecado en quién está? ¿Quién cometió la maldad? ¿Quién rechazó a lo largo de todo ese ministerio 3 años acompañando al Señor Jesucristo y rechazándolo a pesar de haber visto todos los milagros y obras? ¿Quién esperaba a otro tipo de Mesías? Judas. ¿Quién lo vendió por 30 piezas de plata? Judas. ¿Quién fue y se ahorcó? Judas. Qué tremendo, hermanos. Pero dice ahí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Saben qué significa este beneplácito? Según su satisfacción, según su complacencia. Pues a Él le plació hacerlo de la manera en que lo hizo, hermanos. A Dios le complació revelarnos también su misterio. A Dios le complació hacer todas las cosas como las hizo y para el fin primordial para el que las hizo. Pero el versículo dice, según su beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. O sea que nadie le aconsejó a Él, porque Él se lo había propuesto en la eternidad. ¿Quién la acompañaba ahí? Nadie, no había nadie. Solamente estaba el Dios Trino ahí en la eternidad. Por eso dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Como dice Romanos 11:34, ¿quién fue su consejero? Nadie. ¿Alguien le pudo aconsejar a Dios en la eternidad? Nadie, porque no existía nadie. ¿Alguien conoce más que Dios? Nadie, porque nadie tiene infinita sabiduría como Dios. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Respóndame, hermanos. ¿Quién? ¿Quién le puede aconsejar al Espíritu Santo? Nadie. Es una pregunta retórica, tiene una respuesta en sí misma. La respuesta es nadie. Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién pidió consejo? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Entonces, ¿cómo lo hizo Él? Como dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nadie influyó en Él. Nadie le enseñó a Él. Nadie le recomendó a Él. Dios lo determinó así. Dios determinó. Si hubiera querido, no hubiera creado la raza humana. Ya está. Él lo quiso hacer. Hermanos. ¿Y para qué? Oh, ahí estamos yendo. Versículo 10, hermanos. Versículo 10, Efesios 1. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo. Esa palabra reunir viene del griego anakephalaiomai. Anakephalaiomai.
y se traduce esta palabra como reunir y significa, escuchen bien por favor, llevar algo a un punto elevado. Llevar algo a un punto elevado, a un punto supremo, a un punto superior, a un punto crítico. Así todas las cosas serán llevadas a su punto superior, final, elevado, crítico, a su consumación en Cristo. Todas las cosas. Aquí está el fin de todo. Aquí está el fin de lo que sucedió en el Edén. Aquí está el fin de por qué estamos aquí todos sentados. Aquí está el fin de tu vida. Aquí está el fin de tu existencia. Reunir todas las cosas en Cristo. Anakefalayomai. Todas las cosas. Resumir, recapitular. La suma, lo principal, el punto principal. Comprender brevemente en algo. Reunir o resumir en una sentencia, como lo hace así un orador al final de su discurso. Termina orando 1 hora, 2 horas y termina, ¿no? Un resumen de todo en unas cuantas palabras. Un resumen de toda la creación, de todo es reunir todo, llevar al punto crítico en Cristo. No lo rechaces, mira. El fin de todo es Cristo. Así el plan de Dios para todo el mundo y para toda la historia de la humanidad. La razón de ser de todo el universo es establecer, escucha bien, el reino final de Cristo, en el que Él reine por sobre todas las cosas y por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Viene a la memoria Génesis 3:15, viene a la memoria 2 Samuel 7, viene a la memoria toda la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hablando y magnificando y exaltando a Cristo y su reino eterno, su reino sempiterno. Vamos a Apocalipsis, un reino que no tendrá fin, perpetuo por siempre, adorado por todos los ángeles y por los hombres. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, amigo, amiga? ¿O estás en el otro lado? Por favor, te lo ruego. Hay una cabeza, Cristo, la simiente de la mujer. Hay muchos escogidos desde antes de la fundación del mundo bajo la cabeza, Cristo, la simiente de la mujer, escogidos en Cristo. Habrá plena comunión entre los elegidos, unidos a Cristo, la simiente de la mujer, que tiene vida en Cristo. Habrá plena perfección en unión a Cristo, la simiente de la mujer, perfectos en Cristo. Habrá plena unidad en unión, reunidos en Cristo, la simiente de la mujer, unidos a Cristo, plena comunión con Cristo, sin pecado, sin maldad, en un amor puro, en un mismo sentir, una misma ley moral, un rey soberano, plena sujeción en amor, alabanza y adoración por siempre jamás a Cristo. Habrá cielos nuevos y una nueva tierra en Cristo. La tierra ahora está maldecida. Hemos meditado respecto al tema, pero en Cristo habrá nuevos cielos y nuevas tierras. Por Cristo. Ahora hay alineación, enemistad del hombre para con Dios y para con el prójimo. Ahora hay pecado y sus resultados, pero también ahora Dios está reuniendo ahora mismo, en este preciso momento, todas las cosas en Cristo, en quien habrá plena perfección y felicidad por la eternidad. Todo se está reuniendo hasta que venga en su segunda venida y se concluya todo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Él está recogiendo, reuniendo para su gloria, para su fin. Es algo muy precioso. Dice el erudito William Hendrickson, todas las cosas en el cielo, en la tierra, sobre nosotros, alrededor nuestro, dentro de nosotros, debajo de nosotros, todo lo material han sido colocadas ahora bajo el dominio de Cristo. Este, sin duda alguna, es un misterio, puesto que nadie jamás lo hubiera descubierto si no se lo hubiese revelado. Fin de la cita. Tremendo. Eso es. Así que, por favor, ¿cómo vas a rechazar a aquel en quien serían reunidas todas las cosas del universo? ¿Vas a estar sin él? ¿Vas a seguir rechazándole, menospreciándole, vituperándole, relegándolo? Mira, este es el fin supremo de todas las cosas, de toda la creación, desde la caída en el jardín del Edén, de toda la historia de la humanidad, que sean reunidas todas las cosas en Cristo Jesús, bajo Cristo, en su imperio, en su reino glorioso, que será eterno. Por favor, presta atención. Dice, reunir todas las cosas. Los ángeles
que guardaron su dignidad, los que no pecaron, los creyentes en el cielo, los creyentes en la tierra, los que creerán también un día en la tierra, todos en Cristo, todos en los nuevos cielos y nueva tierra, la restauración del universo maldecido. Se debe decir también, hermanos, que los reprobados y los ángeles que cayeron serán reunidos por el Hijo de Cristo, pero serán reunidos para ser condenados por la eternidad. Serán reunidos, sí. Por eso leemos en Apocalipsis, Satanás, ¿verdad? Y los demonios lanzados al lago de fuego. Y luego los incrédulos también, los que no están escritos en el libro de la vida, lanzados al infierno eterno. Por favor, tu alma es eterna. Arrepiéntete. Así el objeto del plan de redención es poner todas las cosas en el pie de Cristo y restaurarlas como estaban al principio de la creación. Por lo tanto, todo está bajo el Señor Jesús y todas las cosas han de ser puestas bajo su control a fin de constituir un vasto imperio armonioso, amoroso, unido en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Pero nota que más dice el versículo: reunir todas las cosas en Cristo. Muy importante. Por ejemplo, hermanos, cuando dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y podemos meditar de esto un montón, ¿verdad? Y luego lo estamos haciendo, que es sujetarse a su cabeza o a su esposo en el Señor. Implica muchas cosas, no solamente que tiene que ser creyente, sino que tiene que ser conforme a las Escrituras y tiene que ser en Cristo. Y son muchas cosas que implican. Se pueden escribir y hacer muchas clases y sermones y meditaciones al respecto de lo que significa en el Señor. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y cuando dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo también, hermanos. Son largas meditaciones a lo largo de toda la palabra, lo que es obedecer en el Señor a los padres. Ese en el Señor implica muchas cosas. Y cuando dice 1 Corintios 7:39, la mujer casada esté ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hermanos, en el Señor, ¿cuántas clases vamos en la confesión de capítulo 25 respecto a este tema? Vamos 3 meses, creo, lo que implica casarse en el Señor. O que las mujeres, las esposas, se sujeten a sus esposos en el Señor. O que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor. Pero ¿qué dice Efesios 1:10? De regreso a Efesios 1:10. Reunir todas las cosas en Cristo. Que es algo muy profundo. En su persona, en su obra, en su debido tiempo, según su providencia, según su voluntad de decreto, según su voluntad de precepto. Para Él, unidos a Él. Por su obra, la simiente de la mujer, que hemos meditado eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, unidos en Cristo, por su persona y para su gloria. El propósito de Dios es construir un imperio eterno, armonioso, perfecto en amor en Cristo, no como todos los reinos imperfectos que hemos visto en la Biblia. Hemos visto el reino de Adán, imperfecto. El reino de la creación, Adán como cabeza, el pacto de obras, imperfecto. En el reino de la creación, el pacto noéico, otro hombre, imperfecto, creyente, pero imperfecto. O no como los reinos de David, o Salomón, o Josafat, o Roboam, o Asa, Josafat. No, los reinos de Israel, los reinos de Judá, imperfectos. Y eso lo vemos en la Biblia, porque cuando se introduce, e hizo lo malo ante los ojos, e hizo lo bueno, e hizo lo malo, todo, ¿verdad, hermanos? No como esos reinos e imperios corruptos de este mundo, en todos los tiempos, en donde el pecado ha afectado la mente del hombre y la materia, en donde la creación está maldecida. Dios está construyendo en Cristo un reino, un imperio justo, santo, bueno, glorioso, majestuoso, sin pecado, sin maldad, en amor puro, en Cristo. Un reino amoroso, perfecto y sempiterno, allí donde estarás, amado hermano. Qué precioso por la eternidad. Por eso dice Apocalipsis 1, del 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Miren, el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso usted puede entender cómo
Sublimemente, los escritores sagrados exaltan y alaban hasta más no poder a Cristo, su persona y su reino. Y miren cómo acá dice el apóstol Juan, Apocalipsis: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así sea. Pues qué precioso, hermanos. Pero dice algo más el versículo, dice: reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación. Esta palabra es oikonomía, que significa administración, mayordomía. Dice: reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la dispensación, en la economía, en la administración, en el plan. Dios lo determinó así en el plan perfecto que Él determinó en la eternidad, que tú nacieras. Por ejemplo, que viniera Cristo a esta tierra. Cada cosa. Él dispuso todas las cosas. Un esquema, un plan muy bien elaborado, ordenado. En cada aspecto, un plan elaborado, la dispensación, su mayordomía, su manera de administrar las cosas. ¡Ay, qué tremendo y precioso es esto y profundo! O sea que reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él está reuniendo todas las cosas y cada cosa sucede. Se cayó un árbol y murió una persona. ¿Escapó de Dios? No escapó de Dios. Entonces eso también estaba según la dispensación del cumplimiento de los... Sí, por supuesto, administrado y planeado por Dios. Cuando recuerdan que ahí un flechero agarró, cuando estaban peleando contra el rey acá, y lanzó a la aventura su flecha. A ver, ¿dónde lanzó la flecha? Donde sea, ¡bum! ¿Y dónde le cayó? En la conjuntura de su ropa, de su coraza. Y murió. Y Dios ya lo había determinado que iba a morir. Nada sucede por casualidad. En absoluto. No hay accidentes para Dios. A veces nosotros decimos: oye, le pasó un accidente. Pues para Dios no es un accidente. Eso Dios lo había ordenado así en la eternidad pasada. No hay pecado en Dios. Infinitamente sabio. En el cumplimiento de los tiempos, un plan ordenado, planificado, organizado, estructurado, que incluye cuando se cumplió el tiempo de la creación del universo. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo de la creación del hombre. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo de la puesta en el jardín a Adán y Eva y le dio el pacto de obras. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo de la prueba de Adán, porque Dios le dio la prueba. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo de la caída de Adán y de toda la raza humana en Adán. Un tiempo adecuado y ordenado en el cual se cumplió el tiempo, en el cual pasó todos los resultados de la caída de Adán, que hemos visto en las tantas predicaciones. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo de la anunciación de la promesa de Génesis 3:15. En el día, hora, y minuto y segundo que Dios había ordenado en la eternidad, ahí le da esta promesa, Génesis 3:15. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo del nacimiento de cada profeta y la anunciación de las profecías en el Antiguo Testamento. Dios los trajo ahí a Jeremías y Isaías en el tiempo que había determinado. Y a las personas que había determinado los dijo, les habló. Nada se escapa de Dios, su bendita providencia. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo de la venida de la simiente de la mujer y su victoria sobre Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dispensación, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No es que fue chiripazo, no existen esas cosas para Dios. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo del nacimiento y nuevo nacimiento de cada elegido y también el nacimiento de cada reprobado. Sí, qué tremendo y profundo. Si tu padre, tu madre, tu abuelo murió en la incredulidad, era, no sé, un mago, era un brujo, lo que sea, era un asesino, lo que sea, no lo sabes tal vez. Tenía que venir en el tiempo, en la segunda dispensación dada por Dios, porque de ahí tenías que venir tú, hermano, hermana. Independientemente de lo que haya pasado en tu vida, tus padres, tu madre, lo que sea, estás tú ahí sentado. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios te trae aquí el mensaje de que te arrepientas y te conviertas a Cristo. Que Él es el Rey y el Señor de señores, es digno de tu amor hacia Él.
y que vayas hacia Él. Y una vez más te decimos, ese cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Se está exponiendo esta palabra. Qué tremendo, ¿no? Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo de cada evento, cada historia, cada providencia de Dios en todo el universo para sostener la tierra y la vida de cada ser. Todo confluye para un fin. ¿Cuál es el fin? Que es en Cristo, para conformar su reino, su imperio eterno, sempiterno, perfecto, en el que sus elegidos seremos uno, con plena comunión, en amor, en santidad, en perfección, unidos a Cristo por los siglos de los siglos. Eso nos enseña la palabra. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplió el tiempo de que estés aquí sentado, sentada, escuchando este sermón y aceptando la palabra o rechazándola. Porque Dios todo lo ha ordenado también. Por favor, arrepiéntete. Tú no puedes decir, entonces, ¿qué ordenó Dios para mí? No lo sé, no lo vas a saber. La pregunta, el tema es, arrepiéntete, por favor, y cree y corre a Cristo. En Él encontrarás descanso para tu alma. En Él encontrarás perdón de pecados. En Él encontrarás vida eterna. En Él encontrarás salvación, redención, toda gracia sobre gracia para ti, resurrección, vida en Cristo, amor para Dios, amor para tus hermanos, aborrecimiento al pecado. En Él, por favor, te ruego. Porque no estás aquí de casualidad. No te puso Dios aquí de casualidad. Estás viendo, la palabra dice, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Un plan ordenado que incluye cuando se cumple y cumplirá en el tiempo preciso cada aspecto de lo planeado por Dios en su sabiduría infinita, sin haber pecado absoluto en Él, ningún pecado en Él. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplirá el tiempo de tus pruebas, tribulaciones, aflicciones, vituperio por causa de Cristo. Estimado creyente, sí, nada ocurre sin que Dios no lo haya determinado así en la dispensación del cumplimiento del tiempo para tu vida. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplirá el tiempo preciso en que serás llevado de esta tierra para estar con Cristo y verlo cara a cara. Un plan ordenado que incluye cuando se cumplirá el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo, en el cual tendrás ahora un cuerpo glorificado. En definitiva, un plan ordenado que incluye cuando se cumplirá el tiempo de cada una de las cosas, de que cada átomo en el universo, escucha bien, cada átomo en el universo confluya para la edificación de la iglesia. Porque si Dios no controlara todo eso, cualquier meteorito grande se viene sobre la tierra y acabó su plan de Dios. ¿Verdad? ¿Y puede pasar eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Dice el teólogo Albert Barnes, el plan se extendía desde antes de la fundación del mundo hasta el periodo en que todos los tiempos debían cumplirse y, por supuesto, todos los acontecimientos que ocurrieron en ese periodo intermedio fueron incluidos en el plan. Qué tremendo. Pero dice el versículo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los ángeles escogidos, los creyentes en el cielo, los que están ahora redimidos en el cielo, los que están en la tierra, los que creerán también, todos. Decíamos hace rato, los ángeles que cayeron de su dignidad también serán reunidos, pero reunidos para el juicio eterno, condenación eterna. Entonces, hermanos, Efesios 1:9 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y un día, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ciertamente se está cumpliendo ahorita también, en la dispensación, la administración del cumplimiento de los tiempos, tú naciste, estás sentado aquí, si te da vida acá 1, 2, 3, 10 años más, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Un día, hermano, hermana, te llevará y estarás con Cristo. Y un día vendrá en su segunda venida y en la dispensación del cumplimiento de sus tiempos, como Él lo ministró en su sabiduría infinita, vendrá Cristo. Él sabe el día, Dios sabe el día y la hora en que vendrá y sabe por quiénes vendrá. Oh, qué tremendo y precioso es esto. Y todo para que Cristo tenga un reino eterno, un imperio glorioso en donde todo será unidad, amor,
perfección en Cristo. No habrá pecado, no habrá pecador, no habrá enemistad con Dios, no habrá aquel que no quiera adorar a Dios en los días del Señor. Así que amigo, amiga, niño, joven, si no quieres venir a adorar a Dios, si te aburre adorar a Dios, entonces, ¿para qué quieres estar con Dios cuando partas? Respóndete la pregunta. Es clara, ¿verdad? No quieres adorar aquí 20, 30 años. ¿Y para qué quieres estar infinita en la eternidad adorando a Dios? Si no lo quieres aquí. Y eso es lo que va a pasar. Si mueres sin Cristo, tu alma lanzada al lago de fuego junto con Satanás y sus demonios y los demonios caídos. En el 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, miren nuevamente, del que hace todas las cosas, todo y mete todas las cosas, según el designio de su voluntad soberana, su voluntad eterna, su decreto eterno, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado. Miren cómo exalta y miren esta gran verdad. Cristo está sentado a la diestra de Dios, claro que sí, Dios y hombre, exaltado en su estado de exaltación, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Te das cuenta? Que ahí está Cristo en su reino eterno. Qué precioso, qué magnífico, qué glorioso. ¿Lo amas? ¿Lo adoras? ¿Le alabas? Corre a Él, por favor, mira. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y hay algo misterioso y profundamente glorioso aquí. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! Hermanos, es que tienes la verdad. Tienes la verdad absoluta. Tú puedes estar aquí reunidos con 100 personas y puede tener cada una de las 99 personas una manera de pensar respecto a un tema. Pero tú tienes la verdad. Y por eso dice, dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién dio Cristo por cabeza sobre todas las cosas? A la iglesia. Es algo profundo. Porque estás unido a Cristo. En virtud a tu unión a Cristo, Él que domina sobre todas las cosas, ahora tú estás unido a Él. Por eso seremos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Por eso juzgaremos a los ángeles que cayeron. Porque estás unido a Cristo. Porque nada viene de ti mismo, nada viene de mí mismo. Es en virtud de tu unión a Cristo. Y Romanos 11, 33, 36 dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia. Qué profundo, ¿verdad, hermano, hermana? Cosas profundas hemos escuchado hoy día. Cosas misteriosas y tremendas reveladas por Dios. Sabemos que en el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, estás aquí sentado, sentada, escuchando este sermón. Profundidad de la riqueza, la sabiduría, de la ciencia de Dios. Qué profundo. Cuando dice profundidad está diciendo tan profundo que no hay cuando termines, es decir, infinito. Cuán insondables son sus juicios. No podemos sondear, no podemos decir, ¿sabe qué, pastor? Mire, resulta que yo creo que es distinto porque no me parece, yo razono así. Pregunta, yo te digo a ti, no tienes el razonamiento de Dios. Porque si tú me dices que vas a entender y comprender completamente lo de Dios, no, sus caminos son insondables. Él es infinitamente sabio. Infinitamente sabio. Multiplícalo por infinito la sabiduría del hombre más inteligente de Salomón. Por infinito. Ya está. Nada más mira tu cuerpo, mira. ¿Cómo que puede ser que una herida y se sana? Oye, ¿qué es eso? Es algo maravilloso, ¿verdad? Si los músculos han sido rotos, la vena ha sido rota, ¿cómo se sana? ¿Cómo? Ahí está Dios. Dios. Por eso dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, miren, noten bien, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nota bien, por Él, perdón, de Él, por Él y para Él. ¿Son qué? Todas las cosas que han venido a creación. Toda persona que ha nacido confluye para la gloria de Dios, para reunir
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en Cristo Jesús, todas las cosas. Y tú vienes el incrédulo, déjalo ir, dice el Señor, no quites la cizaña porque también puedes quitar el trigo. Oh, hermano, qué profundo, qué profundo, qué tremendo. La creación del ser humano, el reino de creación con Adán en la cabeza, los pactos de obras, el pacto noéico, el pacto sinaítico, los pactos davídicos, los ángeles que no pecaron, los ángeles que cayeron, todos los reinos de este mundo, por Él y para Él. Qué tremendo. El propósito principal, el motivo principal de toda creación es establecer un único reino, un único imperio grande, glorioso y eterno en Cristo. Y se está haciendo su imperio, sí. Se está formando. Él está llamando. Su reino de este mundo está llamando. Cada alma está llamando. El mundo lo vitupera. Ah, Dios lo ha dispuesto así. Oh, porque ha sido concedido por causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Y sigue llamando. Y sigue llamando a sus filas, a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo y precioso. Véalo así, por favor. Así nos enseña la palabra. Por ello la palabra dice, y por eso en Judas 1:25 exclama de esta manera, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Qué tremenda doxología, qué tremenda exaltación. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia. ¿Cuándo, hermano Judas? Ahora y por todos los siglos, así sea. Y por eso cuando el Señor le revela a través del profeta Natán a David, su profecía de que de David va a venir el hijo de David, la simiente de la mujer, y el Señor le dice, Él edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino, ese reino perfecto y precioso. ¿Y saben qué hace el rey David después? En el versículo 18, entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Que de él vendría aquella simiente de la mujer por quien todo el universo ha sido creado. Por eso dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Así como nosotros, hermanos, ¿quién soy yo, Señor? Si yo soy un pecador y tú me has redimido. Para tu gloria, Señor. Qué misericordia has tenido. Qué precioso eres, Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son, nuevamente, todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito, el que tiene preeminencia, no es que sea creado de ninguna manera como muchos falsos tuercen, no, el primogénito de toda creación es el principal, no creado, el que está por sobre toda la creación, el que tiene preeminencia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, está hablando de Cristo el versículo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuevamente lo mismo que venimos desarrollando. Amigo, ha sido creado por medio de Él y para Él. Estás en Cristo, por favor, te ruego. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Estás sentado ahí viviendo y respirando porque subsiste por Cristo. Te lo digo de esta manera. Tremendo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por eso en Apocalipsis 5, cuando no se hallaba quién podría abrir el libro, ¿verdad? Y estaba llorando Juan. Entonces, ¿qué le dice? Y miré y vi, en Apocalipsis 5:5, no llores, le dijeron a Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, hermanos, en ese imperio glorioso, en ese imperio eterno,
cuyo Rey es Cristo, todos los seres humanos redimidos le adoraremos, y todos los ángeles que están en el cielo le están adorando y le adorarán por la eternidad. Eso nos dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, porque para Cristo fue creado todo el universo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, miren lo que le dicen a Dios y lo que tú debes decirle: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahí está la herida en su calcañar, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La herida en la cabeza de Satanás, liberando a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, están reunidos en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, que decían: Cristo es el exaltado, el Cordero que fue inmolado. Cristo es digno, tiene toda la dignidad, el imperio, la honra, la potencia de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, todo. Así tiene que ser Cristo para ti. Corre a Él, por favor, en Él encontrarás paz para tu alma, descanso para tu alma. Lo conocerás. Has pecado, has caído, sí, pero en Él encuentras total perdón de pecados, limpieza de pecados, absolutamente todo el pecado te es perdonado. Encuentras unión con Él, encuentras redención. Y podrás alabar a Dios de esta manera: digno eres Cristo, que me has alabado, me has salvado, me has redimido, me has sacado de las tinieblas. Oh Señor, qué bueno eres, qué precioso eres. En tu imperio estaré por siempre. Un día miraré tu rostro de verdad. Un día miraré tus manos horadadas. Porque así estás en el cielo, Cristo, porque tú has muerto por mí y todo ha sido creado para ti. Y basta ya el tiempo pasado que he vivido negándote, rechazándote, vituperándote. Basta ya el tiempo pasado siendo tú el Rey de Reyes, Señor de Señores, con un imperio eterno. Basta ya, basta ya. Oh, qué precioso. Los 4 seres vivientes decían: amén, así sea. Y los 4 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él es el eterno. Él tiene vida en sí mismo y te puede dar esa vida espiritual a ti, si vas a Él ahora mismo. Y por eso dice el autor de Hebreos, me queda otro pasaje más: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todo, nuevamente, heredero de todo, Cristo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Para qué hizo el universo? Clarísimo el versículo. Para Él. Lo hizo por Él, como dice Colosenses, y para Él. Él es el glorificado, Él es el exaltado. Hermanos, dice 1 Corintios 15. Es muy profundo este versículo, estos versículos. Voy a empezar el 24 por el tiempo. Luego el fin, está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, Cristo como Dios y hombre entregará el reino a Dios y Padre, le entregará el reino. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y es lo que está haciendo a lo largo de este tiempo, porque ha salido venciendo y para vencer. Porque preciso es que Él reine, ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Recuerdan esa predicación de la muerte física? También será destruido. O sea, mejor dicho, ya en la cruz del Calvario lo venció, pero será abolido, ya no habrá muerte allí. Será destruido, será abolido. Alguna traducción mejor lo dice. 27. Porque todas las cosas, nuevamente, las sujetó debajo de sus pies. Cristo, Dios y hombre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Eso es Dios.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, en la segunda venida, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, o sea, al Cristo, Dios. Eso es muy profundo. Cristo, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, eterno con el Padre, cuando llegó el cumplimiento del tiempo aquí en esta tierra, la dispensación de cumplimiento del tiempo, se encarnó y asumió para su persona naturaleza humana, además de la naturaleza divina. Y a partir de entonces era completamente Dios y completamente hombre. Y hasta que fue a la cruz del Calvario estaba en un estado de humillación. Cristo en su estado de humillación. Pero cuando ascendió a la diestra de Dios, ahora está en su estado exaltado. Cristo como Dios y hombre. Pero Él entregará el reino a Dios. Pero ustedes me dirán, está bien, pero total, su reino no era eterno, no era por los siglos de los siglos. Ah, miren, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Y Dios es trino. O sea que el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Santo Espíritu, Dios, es el que tiene el reino ahí en la eternidad. O sea, Cristo también lo tiene como Dios. Es muy profundo este tema, muy precioso. Oh, qué precioso. Su obra redentora y mediadora terminará ahí. Pero luego Él será, Dios sea todo en todos. En ese reino, en ese imperio precioso y eterno, estaremos con Él por la eternidad. Entonces, si queremos resumir todo en unas palabras, ¿por quién ha sido creado todo este universo? ¿Para quién? ¿Quién lo sostiene? Por Cristo. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Estás en Él o estás sin Él? Corre a Él. Mira que Él en todo debe tener preeminencia. Él es el que te sostiene. Él es el que te ha traído aquí para que escuches una vez más este sermón. Por favor, te ruego, amigo, amiga, si no estás en Cristo. Y hermanos, hermanas, adorémonos al Señor, que es el que vive para siempre y con quien estaremos por siempre en su reino sempiterno, unido a Él.